en este día de Cochabamba. Felicidades a los señores cochabambinos por su efemérides. ¿Se ve y se oye? Sí, doctor. Ya, Sí, gracias. doctor. Entonces, vamos a continuar hablando sobre el tema este de la diabetes mellitus, que es una de las enfermedades más frecuentes metabólicas y la más frecuente, obviamente, de los hidratos de carbono. Indicar de que, evidentemente, dentro de la clasificación, lo que a ustedes les interesa en el tratamiento es de que, aparte de de indicar y que lleve el paciente un buen régimen de vida, que quiere decir alimentación, líquido y ejercicio físico. Y en el tratamiento farmacológico, entonces nosotros tenemos varias sustancias que se puedan utilizar. Nosotros estamos interesados como médicos en que el paciente diabético aprenda lo más que pueda sobre la diabetes para que él mismo se autocontrole. El éxito para evitar las complicaciones agudas o crónicas está en el hecho de que el paciente, cuanto más sepa cómo controlar su estado metabólico, mucho mejor. Así también va a requerir menos del médico. Y el médico pasa a ser un orientador. ¿Y qué nos ha enseñado este estudio grande que es la UKPDS? Doctor, disculpe, Dime, no se están viendo sus diapositivas. ¿y por qué será? Está compartiendo la pantalla del Meet, pero tal vez tendría que ir a la ventana donde están sus diapositivas para que lo podamos ver, doctor. Gracias. Está la pantalla. Vamos a O tal salir. vez puede dejar de compartir y volver a compartir toda su pantalla. Sí, eso voy a hacer. ¿Ahora se ve? Ya, entonces lo que les decía era de que el tratamiento debe ser compartido con el paciente y el paciente debe saber lo más que pueda para poder evitar las complicaciones. Y así se han hecho en este estudio, que es el estudio del UKPDS, ¿no? Que por cada porcentaje de reducción de la hemoglobina glicosilada A1C, por cada por ciento, eso quiere decir de bajar pues de 6.8 a 6.4, o sea, 4 puntos que pueden haber. Entonces, la prevención o disminución de muertes por diabetes baja en un 21%. Los infartos de miocardio bajan en un 14%. Las complicaciones microvasculares en un 37%. Trastornos vasculares periféricos, o sea, el pie diabético, en 43%. Y esto es importante que podamos comprender que no se necesita grandes
disminuciones o controles de los niveles de azúcar, sino como habíamos dicho al principio de la anterior presentación, existen como 4 parámetros, 5 parámetros, 6 parámetros, de los cuales podemos hablar de buen control metabólico. Uno de ellos será el nivel de azúcar, el otro el nivel de hemoglobina glicosilada, el otro sería el nivel de los triglicéridos, el nivel de las HDLs y el peso, ¿no? Que podía ser importante que si nosotros vemos que el paciente cumple estos requisitos, entonces el paciente se va a favorecer porque no va a tener estas complicaciones mortales que es lo que significa. Otro punto importante a destacar en el tratamiento de la diabetes es que de por sí en la diabetes se necesitan muchas tabletas. Cuanto menos tabletas demos, entonces, pero que cumplan la función que requerimos, entonces va a ser mucho mejor y va a haber una mejor adherencia al tratamiento. En este estudio lo que se hizo es, a un grupo se les dio sulfonilureas solamente, a otro metformina separada, y a otras se dio tabletas con sulfonilureas y metformina juntas. Y se ve como hay una adherencia al tratamiento mucho mejor y hay un efecto mucho más grande en lo que significa que el paciente hay el estado que, digamos, podemos lograr con el paciente es de que efectivamente pues, consiga tratarse de manera más efectiva. Las asociaciones que se han utilizado en el mundo, existe pues la más común conocida y que existe en nuestro medio y que causa una mejor disminución de la hemoglobina glicosilada con una disminución de los niveles de azúcar en ayunas de manera importante. La asociación de la sulfonilurea y la metformina, o sea, de la glibenclamida con metformina. Hay otras asociaciones y la segunda en importancia podría ser la que asociaba la repaglinida y la metformina. Recuerden que la repaglinida es similar a las sulfonilureas, tiene una acción más rápida que las sulfonilureas, pero es más cara. Entonces ya se ha dejado utilizar en nuestro medio la repaglinida por su precio, pero se utiliza la sulfonilurea, o sea, la glibenclamida, aunque su acción tarda un poco más. Entonces decíamos, como conclusión en la última clase, que el control de la glucemia previene las complicaciones crónicas, o sea, eso es evidente. Ahora, también hay que indicar de que hay pacientes que genéticamente hacen más complicaciones que otros. El uso de agentes orales e insulina debe ser un instrumento para poder lograr la meta terapéutica de un buen control metabólico del paciente diabético con esos seis parámetros, ¿no? El otro parámetro era el peso, ¿no? Con un índice de masa corporal menor a 25. Se debe considerar los efectos beneficiosos de estos agentes más allá de su efecto hipoglucemiante, así como los efectos colaterales. Esto quiere decir que estos medicamentos no solo bajan el azúcar, sino que tienen efectos también pleiotrópicos que hacen que vaya mejorando el estado metabólico del paciente. La combinación de agentes orales debe estar basada en la fisiopatología del cuadro y acción de los medicamentos. En la actualidad casi se puede mezclar todo. Es decir, puede haber una mezcla de insulina con tabletas, puede haber mezcla de distintos tipos de tabletas que hay y esta mezcla sobre todo se basa
en el uso de la metformina. Los cambios de hábito de vida son componentes imprescindibles en el tratamiento de la diabetes. Es decir, nosotros tomamos como hábito de vida el llevar una buena dieta, una buena hidratación y un buen ejercicio físico, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la presión arterial y existen estos dos grandes estudios, el HOT y el UKPDS, que nos dicen que la diabetes tipo 2 y la hipertensión son condiciones comúnmente asociadas. Fisiopatológicamente existe una asociación, ya que la diabetes tiene como sus efectos una mala función de la insulina, lo que hace que se acumule la glucemia, y la glucemia pues atrae líquido a la volemia, y esto hace que la hipertensión esté presente. El otro mecanismo importantísimo de la asociación de diabetes con hipertensión está la aparición de la ateroesclerosis. La ateroesclerosis o la esclerosis de las arterias endurece a estas arterias, no son tan elásticas como para soportar el flujo que va dando, el flujo que se va asimilando en el volumen, y hace de que la presión hidrostática, la presión sistólica y la presión diastólica pues vayan subiendo. La prevalencia de hipertensión en diabetes tipo 2 es más alto que en la población general. Aproximadamente a los 45 años, 40% son hipertensos. A los 75 esto sube a un 60% de hipertensos. Aquí vale mucho la pena llamar la atención. Nosotros tomamos la presión a nuestro paciente y que si está en 145, 150, bueno, decimos esto es circunstancial, no. Esto debe ser explicado al paciente, que el paciente debe tener en su casa un tensiómetro. Mejor si es un tensiómetro de brazo y no el de muñeca, porque ahora ya todos los tensiómetros son digitales. Entonces, pocas personas saben utilizar los tensiómetros de mercurio, inclusive entre los alumnos. Pero los digitales, los de muñeca son un tanto inexactos, y los de brazo son mucho mejor. Y todo paciente diabético tiene que tener instrumentos como ser glucómetro, oxímetro y tensiómetro. Con esto el paciente va a poder controlar sus signos vitales y su control metabólico, y va a poder registrar en un cuaderno para que cuando vaya al médico, el médico le debe exigir que tenga su libro metabólico donde vaya anotando. La frecuencia con la que anote dependerá del estado del paciente, pero no debe pasar más de una semana sin que el paciente se controle la glucemia, la presión, el pulso, el oxímetro. Y a esto se añade también el peso. El peso es importante. El peso no es necesario medirse cada semana, puede ser un peso mensual, por ejemplo. La hipertensión aumenta siempre el alto riesgo de enfermedad cardiovascular asociado a la diabetes, ¿no? El control de la presión arterial en pacientes con diabetes tipo 2, en este gran estudio que es la UKPDS, se hizo un control estricto de la presión arterial y se vio que tendría que tener no más allá de 144/82 versus un control menos estricto que daba una media de 154/87. Recuerden que en la población general 140 de presión sistólica es considerado límite de la hipertensión sistólica. En cambio, en el diabético 135 es el límite máximo, y lo ideal es de 130 como sistólica.
Y en la diastólica, pues como mucho, el límite tiene que ser 85. Con 80 es digamos, lo ideal, y por debajo de 80 lo que debería tener un paciente diabético. Y se vio que había una disminución del riesgo de cualquier punto final relacionado con diabetes, eso quiere decir cualquier complicación o muerte, controlando la presión arterial en este trabajo, donde pacientes que habían logrado una presión arterial de 140 versus aquellos de 150, había una reducción del 24% de cualquier complicación. Bajó en el estudio un 32% la reducción de muertes en relación con la diabetes, un 44% reducción del riesgo de accidente cerebral vascular y un 37% de eventos microvasculares, o sea, lo que corresponde a la retinopatía, a la nefro y a la neuropatía y en consecuencia del pie diabético. El efecto de la presión diastólica sobre la mortalidad cardiovascular en 4 años también se vio, y este se llama el estudio HOT, que es el tratamiento óptimo de hipertensión, en pacientes con diabetes, que eran 1.501 estudiados, versus pacientes no diabéticos, 18.000 de ellos. Y se vio que aquellos pacientes que tenían valores más bajos de presión diastólica tenían mucho menos eventos, ¿no? Eventos por 1.000 pacientes al año, de eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, había que ver que evidentemente el control de la presión, tanto sistólica como diastólica, es algo que debemos preocuparnos mucho y lamentablemente debemos insistir primero en el hábito de vida con menor consumo de sal, buen consumo de líquido, de agua, pero los alimentos que no tengan un alto contenido de cloruro de sodio. Entonces, y además el control del peso, eso es fundamental. La presión arterial baja, nada más bajando unos kilos y bajando la circunferencia abdominal. El control de la presión arterial en pacientes con diabetes tipo 2, y se veía que lo que habíamos dicho, en eventos por 1.000 pacientes por año, ¿no? Había en aquellos que tenían una presión arterial menos de 90 versus aquellos que tenían menos de 85 o menos de 80, se ve como las columnas verdes, que son los mejor controlados, pues tenían menos eventos cardiovasculares, también no tenían eventos silentes, que se llama, o sea, principales eventos cardiovasculares silentes, es decir, que no daban una manifestación, pero que tenían la complicación. Y también hay una franca disminución de la mortalidad cardiovascular en los pacientes que tienen un nivel de presión arterial más bajo. ¿Qué pasa con los lípidos? Y entonces vamos a ver que la dislipidemia en la diabetes mellitus tipo 2 es importante. Varía un poco el enfoque de las dislipidemias que hacen los cardiólogos. Al cardiólogo le gusta más trabajar con LDLs y colesterol total. Ya van a llevar usted lo que son las lipoproteínas. Hay 5 lipoproteínas. Unas son los kilomicrones, que son los triglicéridos que se absorben de la dieta. Están las VLDLs, que quiere decir Very Low Density Lipoproteínas, que son las lipoproteínas o triglicéridos que forma el hígado. Los kilomicrones son triglicéridos que se absorben de la dieta. Las VLDLs, triglicéridos que salen del hígado. Luego están, hay las IDLs, que son lipoproteínas intermedias,
que su estancia en la sangre es sumamente corta. Entonces, casi no, solamente en defectos enzimáticos, las IDLs empiezan a subir. Pero si no, prácticamente no se las puede detectar. Las LDLs que vienen, Low Density Lipoproteínas, que son aquellas que tienen las apoproteínas que más se fijan a la pared vascular formando las placas. Sin embargo, a estas lipoproteínas se las llama aterogénicas, pero bajo el punto de vista del endocrinólogo, la verdadera triada aterogénica que forma muchas placas de ateroma es la elevación de triglicéridos, la disminución de las HDLs y el aumento de las LDL densas y pequeñas. Esa es una triada que existe muy aterogénica, ¿no? Entonces, nosotros en el diabético nos fijamos más en sus triglicéridos y las HDLs, siguiendo con la clasificación. Entonces, después de las LDLs están las HDLs o las High Density Lipoproteínas, que son lipoproteínas que casi no llevan colesterol dentro y que viajan por la sangre recogiendo a las LDLs, las recoge. Es como un carro basurero que va pasando por la ciudad recogiendo basura. Bien, entonces vemos que en la diabetes tipo 2 se asocia a un perfil lipídico que aumenta el riesgo cardiovascular. Son los niveles bajos de HDL colesterol. Es decir, el carro basurero, hay pocos carros basureros, como Cochabamba, creo, y no recogen toda la basura que deberían recoger. Además, la elevación de los triglicéridos es otro factor aterogénico. Concentraciones elevadas de ácidos grasos libres que forman muchos triglicéridos. Aumento también en cierta medida cuando genéticamente el diabético tiene aumento de las LDLs pequeñas, ¿no? Densas y pequeñas. Niveles de LDL total permanecen relativamente sin cambio. Entonces, el colesterol total y las LDLs en el diabético no se modifican de manera importante, ¿no? Y si hay una elevación de la relación de colesterol total versus HDL colesterol. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más colesterol hay y menos HDL hay, más aterogénica es ese plasma de ese paciente. La clasificación entonces de las LDLs colesterol total HDL según la ATP3 es que las LDLs, el colesterol de las LDLs, lo ideal es que esté menor a 100. Vamos a tomar en cuenta que ¿cuándo surgen estas cifras? Estas cifras surgen de los estudios americanos o europeos, en la cual ven pacientes con LDL por encima de 100 tienen tales y tales complicaciones cardiovasculares. Pacientes que tengan, o diabéticos que tengan LDLs menos de 100, pues no tienen tantas complicaciones cardiovasculares. Entonces dicen, lo ideal es tener menos de 100, ¿no? Esa es la forma en la cual se va haciendo estos valores y cambian con el tiempo. Antiguamente, pues 140, sí. 140 era un valor aceptable para esto. Ahora es a 100. Tan es así de que ahora se dice que entre 100 y 129 es casi óptimo. 130, 159 de LDLs es ya lo máximo que se puede aceptar. En 160, 189 ya es elevado y más de 190 muy elevado, ¿no? Entonces cada vez surgen más medicamentos que te bajan las LDLs y te bajan pues hasta 70. Hay ahora unas
un medicamento que combate las dislipidemias y que te mantiene pues las LDLs en 50, 25, pero a costa de otro tipo de complicaciones y manifestaciones. ¿Qué pasa con el colesterol total? Entonces, antes se aceptaba a 260 como un valor bueno, aceptable. Luego bajó a 240. Mucho tiempo ha estado en 240, tan es así que algunos laboratorios en Cochabamba todavía ponen como valor normal 240. Los gringos han dicho no, debe ser 200. Y en Cochabamba nosotros vemos que al ser una raza más joven que la gringa, 220 es un buen lugar, es un buen nivel para el colesterol total, ¿no? 200, 260 es límite y más de 260 es elevado. ¿Y qué pasa con las HDLs? Acá sí hay menor pelea y se dice que el colesterol bueno o llamado HDL se supone que en la mujer debe estar por encima de 50 y en el varón por encima de 40. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque el infarto de miocardio en la mujer tiene una sintomatología más rara, a veces silente. A veces no se da cuenta y se murió de infarto la mujer, sobre todo después de la menopausia. El efecto protector de los estrógenos ya no juega después de la menopausia. Muy bien, las estatinas en el manejo de la dislipidemia. Si partimos del principio que algún momento les he dicho, que ser diabético es como haber tenido ya un infarto de miocardio. Entonces yo utilizaré en mis pacientes diabéticos, de hecho, el uso de la atorvastatina, de las estatinas, pero la atorvastatina, que ha demostrado que tiene un efecto pleiotrópico múltiple, no solamente baja el colesterol, sino que mejora la solubilidad del plasma, mejora lo que es hay como 2 o 3 efectos beneficiosos de las estatinas, ¿no? Efecto anticoagulante, efecto que solubiliza más el plasma y que baja pues las concentraciones de las grasas del colesterol. El uso de las estatinas debe formar parte de la práctica clínica en el manejo de la diabetes. Las estatinas se indican cuando la respuesta es inadecuada al descenso de colesterol por las modificaciones del estilo de vida y mejoría en el control de la glucemia. Ahora ya se dice que todo diabético establecido que tenga una antigüedad mayor a los 10 años debe llevar estatina en su tratamiento, así su nivel de colesterol esté cercano a lo normal. El tratamiento de este adulto panel, que es del control del colesterol, dijo que la diabetes es como si el paciente tuviera un infarto, una coronariopatía o un infarto de miocardio. La meta de las LDLs en estos pacientes es bueno que esté menor a 100 miligramos de cilitro. De inicio se recomienda con drogas hipolipemiantes cuando las LDLs están por encima de 130, ¿no? La meta ideal de las LDLs debe ser menor a 100. Las estatinas en la reducción de la concentración del lípido sérico. O sea, hay estudios que dicen que hay cambios desde la línea basal de la concentración de lípidos séricos y entonces con el uso de una estatina, que en este caso es la simvastatina, versus el placebo. El uso de simvastatina bajaba o baja. Ya se utiliza, hay poco allá simvastatina en el mercado, pero en nuestro medio hay todavía. El Ator Plus, por ejemplo, es un medicamento que tiene estatinas distintas a la atorvastatina.
Entonces tenemos que en este estudio la simvastatina baja de manera importante, un 25% el colesterol total, baja las LDL, sube a las HDL y baja los triglicéridos. Ahora, recuerden que el tratamiento del colesterol, LDL, HDL y demás está en relación al uso de estatinas. En cambio, el control de los triglicéridos está en función de los fibratos, el fenofibrato de preferencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante ver. Si bien acá los triglicéridos bajan, pero bajan en menor medida de lo que baja un colesterol total o una LDL. Tiene un cierto efecto, pero no es el tratamiento de opción. Solamente en el seguro médico, actualmente, que no hay un buen fibrato que no choque con la atorvastatina, porque hay solamente el gen fibrosilo, y no se puede dar junto a la atorvastatina. En ese caso utilizamos dosis más altas de estatinas, intentando lograr que en parte también se afecte en la bajada de los triglicéridos. ¿Estatinas mejora la sobrevida en pacientes de alto riesgo? Sí. Se ve como un paciente de alto riesgo tiene una mejor sobrevida de vida, ¿no? Entonces, versus los placebo, se veía que se mueren menos aquellos pacientes que utilizan estatinas de manera regular. ¿Las estatinas reducen los eventos coronarios en diabetes? Sí, ¿no? Hay una reducción con significación estadística importante en eventos coronarios principales. También hay una revascularización, es decir, las placas de ateroma se aplanan o se empequeñecen, no se quitan, pero se empequeñecen, mejorando la circulación de la sangre de esa arteria de manera significativa. Hay también una mejora, una disminución de la mortalidad total y de la mortalidad por evento coronario en el uso de las estatinas. ¿Cuál es el efecto incretina? Ya para ir concluyendo. El efecto incretina se trata de, tenemos unas hormonas a nivel intestinal que mejoran la respuesta pancreática en la secreción de insulina, pero tiene también otros efectos que mejoran. Si nosotros se ha hecho este estudio comparando la administración acá dosificando la insulina, cómo se comporta la insulina en el plasma, o sea, del páncreas al plasma, en pacientes que toman glucosa por vía oral o se les inyecta glucosa por vía intravenosa. Se vio que el comportamiento de la insulina era distinta. Es decir, en los pacientes que tomaban glucosa oral tenían mayor secreción de insulina. En cambio, aquellos pacientes que se les inyectaba glucosa, pues no se veía un cambio espectacular. Y se preguntó por qué. Y se vio que evidentemente esto en pacientes de peso normal no diabéticos, pero lo mismo ocurría en pacientes de peso normal diabéticos. Ahora acá, fíjense el comportamiento normal de la salida de insulina. Cuando se toma glucosa por vía oral, la insulina a la media hora tiene su pico, que se representa a los 60. Por eso las pruebas que nosotros determinamos niveles de insulinemia, hay que tomarla a la hora y no a las 2 horas como dicen los libros. Y esto nosotros lo hemos descrito. Entonces,
cualquier ingesta de glucosa, como es la prueba de tolerancia a la glucosa, donde te hacen tomar 75 gramos de glucosa vía oral, pues si queremos medir, debemos medir glucemia e insulinemia basal y glucemia e insulinemia a los 60 minutos, porque es el pico máximo. El libro dice mida a los 120, pues ya se ha caído y no has podido registrar este nivel. Ahora, si registras a los 60 y 120, bueno, mejor. Bien, entonces eso ocurre. ¿Qué ocurre con la secreción de insulina cuando el paciente, bueno, persona normal, no diabética, toma glucosa por vía oral? ¿Y qué pasa con el diabético? Acá fíjense cómo la secreción de insulina en los diabéticos es distinta. Entonces, eso nos lleva a pensar que si tú quieres controlar el azúcar, debes lograr que tu pico de insulina sea inmediato. Acá vemos el comportamiento en el diabético, como el pico máximo de insulina es recién a los 120. Por eso no puede controlar bien el azúcar, porque el azúcar ya se ha subido y este descenso ahí medio cachoso, o sea, lento, no va a lograr controlar esas subidas de glucemia que se producen después de las comidas. Entonces, se preguntaban por qué hay, tanto en diabéticos como no diabéticos, esta diferencia, primero, en la modalidad, la forma de la curva, y dos, por qué cuando se pasa glucosa por vía endovenosa no hay un pico de insulina como este. Y entonces vieron que había este efecto que se llamó incretina. ¿Qué son las incretinas? Es péptidos hormonales secretados por las células enteroendocrinas en el tracto gastrointestinal. Entonces, hay dos incretinas, GIP y GLP-1. El GIP, que se segrega cuando el alimento pasa saliendo del estómago, no es colédoco, es y entonces el duodeno. Y entonces, en la primera porción del duodeno, el GIP se secreta, ¿no? Y el GLP-1 está a nivel del intestino delgado terminal, o sea, a nivel del íleon casi terminal, ¿no? Entonces, estos péptidos hormonales son secretadas por células enteroendocrinas, quiere decir glándulas intestinales que segregan las incretinas. Modulan la secreción del islote pancreático como parte del eje enteroinsular. Quiere decir que las incretinas, al ser estimuladas por el paso de alimento, pero de alimento con hidratos de carbono, o sea, son tan inteligentes que si pasa grasa no se secretan las incretinas, tiene que pasar carbohidratos y entonces se estimulan y manda una señal o van al páncreas para que produzcan insulina, ¿no? Entonces, esta es la secreción del islote pancreático como parte del eje interinsular. Entonces, el páncreas es parte de ese eje intestinal. Y se ve y se dice que cuando la glucemia en sangre es normal, no hay secreción de incretinas. Cuando la glucemia es alta, entonces se secretan incretinas que van al páncreas y estimulan la secreción de insulina. Existen dos con mayor efecto a nivel del metabolismo de la glucosa y la modificación del peso. GLP-1, Glucagon-like peptide 1, y GIP, Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide. Entonces, se los conoce por sus siglas, GLP-1 y GIP. El GIP es el que se secreta
A nivel alto, GLP-1 a nivel del íleo. Estas hormonas intestinales que son liberadas a la circulación luego de la ingesta de alimentos. GLP-1 y GIP tienen un rol definido en la biosíntesis y secreción de insulina dependientes de glucosa. Es decir, estas hormonas, GLP-1 y GIP, solo salen a circulación si hay una elevación de la glucosa. La diabetes tipo 2, la respuesta a estas sustancias podría estar alterada. En el diabético, las incretinas están alteradas. Ambas sustancias son inactivadas por una enzima que se llama la DPP4. Acá falta una P. La DPP4, que en la actualidad hay ya medicamentos con efecto DPP4. ¿Por qué? Porque la GLP-1 y la GIP no duran más de 2 a 3 minutos en circulación, pero eso en el diabético no es suficiente para controlar su azúcar. Por lo tanto, se ha visto que hay esta enzima DPP4 que es la que inactiva a esa enzima que destruye a las incretinas. Entonces, tomar tabletas de DPP4 lo que hace es anular la enzima que destruye a la GLP-1 y GIP, y por lo tanto nuestra GLP-1 y nuestro GIP permanecen más tiempo en sangre y tienen un efecto estimulador sobre el páncreas. En la actualidad ya hay medicamentos GLP-1, es decir, ya no tenemos que actuar a través de la vía indirecta de la toma de DPP4, sino que directamente podemos inyectarnos GLP-1, o ahora ya hay un medicamento mixto que contiene las dos, GLP-1 y GIP. Obviamente en nuestro medio pues tardará en aparecer por el precio. Entonces, ambas sustancias son inactivadas por la DPP4, provocando un aumento de su concentración. Disminuyen la secreción del glucagón, es otra cosa importante, porque el glucagón es una hormona que estimula la producción de glucosa por el hígado. Entonces, al inhabilitar el trabajo del glucagón, es otro factor más por el cual las incretinas disminuyen la concentración de azúcar en sangre. Entonces, vamos a ver una representación gráfica, ¿no? Alimento rico en carbohidrato y en contenido de alimento, ¿no? Y entonces esto produce la estimulación de las células L incretinas, donde está el GIP, y estas van al páncreas para la producción, ambas, GIP y GLP-1, van al páncreas para la estimulación de insulina. Y entonces la insulina entra en circulación y baja la glucemia. Este es el mecanismo de acción de las incretinas, ¿no? Y hay la desactivación de las incretinas, ¿no? Se produce básicamente por la enzima dipeptidasa 4. Y entonces existe que esta enzima lo que hace es destruye y no deja que haya incretinas por más de 3 a 4 minutos. Y entonces esta destrucción. Y entonces hay medicamentos que son los inhibidores de la dipeptidasa 4 o dipeptilpeptidasa 4, y entonces hace que las incretinas sobrevivan más tiempo en circulación. Pero además, les decía, ya hay medicamentos agonistas del receptor de la GLP-1, ¿no? Y estos agonistas obviamente son resistentes a la degradación de la dipeptidasa 4. El efecto de la infusión, hay este estudio al cual al paciente
se le infunde GLP-1, ¿no?, en la concentración de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 previamente tratado con agentes orales. Y entonces vemos que si hay una infusión de GLP-1 en desayuno, almuerzo y cena, producen pues bajones de la concentración de lo que es la glucosa, ¿no? La glucosa que está en niveles altos se le infunde en el desayuno, baja en el almuerzo, baja en la cena, baja. Entonces, con eso se ha demostrado que la GLP-1 es un hipoglucemiante. Entonces, hay un rápido aumento de la glucosa después de suspender la infusión. Aquí han hecho al revés. Han empezado a infundir GLP-1, han medido la glucosa, dejan de infundir GLP-1 acá, y entonces el azúcar se sube, ¿no? El efecto de las GLP-1 en ratas Zucker es importantísimo, porque además otra de las acciones o efectos de las incretinas está en proteger a los islotes pancreáticos. Hemos dicho que hagas lo que hagas, los islotes pancreáticos van destruyéndose poco a poco hasta que el paciente termina necesitando insulina en su tratamiento y se llaman los insulinopénicos. Pues acá se ha hecho un experimento en ratas Zucker a la cual se les ha dado GLP-1. Estas ratas son diabéticas y se vio cómo su tejido pancreático mejoraba después de un tiempo de tratamiento con GLP-1, ¿no? El efecto de las ratas Zucker, entonces había una mejora en el tejido pancreático con una menor destrucción de las, acá dice, ¿no? Acá mide la apoptosis de célula beta, en el grupo control es este, y por efecto de las GLP-1 hay una disminución de la muerte celular de las células beta, ¿no? Acá inclusive se ha medido la masa de células beta y se ve como la masa de las células beta aumenta, es decir, como que renace el páncreas por efecto del tratamiento con la glucagon-like peptide 1, que es el GLP-1, ¿no? Entonces, GLP-1 es un regulador de la ingesta de alimento y del peso corporal. Actualmente las señoras con dinero se están pinchando de manera, pero indiscriminada, se están pinchando GLP-1 para adelgazar, porque tiene una acción directa en el centro de la saciedad, regula la ingesta de alimento, retarda el vaciamiento gástrico, por lo que la señora tiene menos apetito, y disminuye la secreción del ácido gástrico. Entonces, las inyecciones de GLP-1 como la semaglutide es en este momento un tratamiento que fue inicialmente para diabéticos y actualmente es para obesos, ¿no? Está reconocido, pero lo que en nuestro medio siempre es todo rompiendo las reglas es que las mujeres o empresas inescrupulosas importan este medicamento y las venden a las señoras que se compran, ¿no? Entonces se ha demostrado, hay experimentos en los cuales GLP-1 mejora o sea, disminuye el vaciamiento gástrico. Esto es importante. Efecto de la infusión continua de 6 semanas GLP-1 en sensaciones asociadas al apetito. También se vio que el uso de GLP-1 disminuye el apetito. Efecto de la infusión continua en 6 semanas con GLP-1 en el peso corporal. También se vio que bajaba el peso corporal, cosa tan difícil que logremos con el diabético. Porque el diabético, si algo es difícil, es hacerlo bajar de peso.
pero con este medicamento sí se logra, ¿no? Y hay dos grupos, este que es un directo efecto, porque es un medicamento que estimula al receptor GLP-1, es como si le estuvieras inyectando GLP-1. Y acá es inhibidores de la DPP4 que son de manera indirecta, tú mediante la toma de esta tableta lo que haces es evitas que se destruya rápidamente tu GLP-1. En cambio acá le estás administrando GLP-1 desde afuera. Entonces, las acciones en los humanos, disminución de la ingestión de alimentos, ¿no? Es GLP-1 secretada por células intestinales y estimula la secreción de insulina glucosa por el páncreas, suprime la secreción de glucagón, por lo tanto hay menos glucemia, hace más lento el vaciamiento, no es el llenamiento gástrico. Reduce la ingesta de comida y disminuye de peso, mejora la sensibilidad a la insulina y tiene efectos a largo plazo que sí se han controlado en animales que no son efectos negativos, ¿no? Incrementa además la masa de células beta y mantiene la eficiencia de la célula beta, es decir, como que protege que no se destruya con el tiempo las células beta pancreáticas. Bueno, hasta aquí está. Espero que les haya servido estas últimas formas de tratamiento de la diabetes y también de la obesidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, mañana intentaremos. Yo quería pedirles si mañana podíamos vernos a las 8, porque a las 7 es muy pronto para mí. Yo estoy en plena consulta. Entonces, Stefan, usted me confirma si podemos vernos a las 8. Gracias, muy amable.